3 buques de guerra rusos están navegando ahora mismo en aguas del Golfo de México mientras tú lees estas palabras. Vladimir Putin firmó hace 72 horas un documento que destruyó para siempre 180 años de esclavitud estadounidense sobre México. Y mientras escuchas esto, Donald Trump convoca reuniones de emergencia en la Casa Blanca a las 3 de la madrugada porque acaba de perder algo que su imperio consideraba propiedad eterna. Como dice la verdad sagrada, la verdad os hará libres. Pero primero, esa verdad debe ser revelada sin miedo. No hablo de teorías conspirativas que circulan en Internet ni de especulaciones sin fundamento. Hablo de hechos concretos verificables que están ocurriendo en este preciso instante de enero de 2026. Hechos que los medios corporativos te ocultan porque tienen terror absoluto de las consecuencias de contarte la verdad completa que destruiría sus narrativas imperiales. Rusia y México sellaron una alianza militar y energética que rompe 180 años de dominación brutal estadounidense sobre su vecino del sur. Putin prometió proteger con fuerza militar todas las instalaciones petroleras mexicanas contra cualquier tipo de interferencia externa, sabotaje o ataque. ¿Entiendes lo que eso significa realmente? Significa que por primera vez en casi 2 siglos completos un país latinoamericano encontró un aliado lo suficientemente poderoso como para mirar directamente a los ojos a Washington y pronunciar una palabra que nunca antes se había atrevido a decir en voz alta, no. ¿Sabías que 3 buques rusos están navegando en el Golfo de México ahora mismo? ¿Por qué crees que Trump convoca reuniones de emergencia a las 3 de la madrugada? ¿Entiendes que Rusia prometió proteger militarmente el petróleo mexicano? Las consecuencias de este momento histórico tectónico van a afectar tu vida de maneras que todavía no puedes imaginar completamente. El precio que pagas cada semana por la gasolina cuando llenas el tanque de tu carro, el costo creciente de tu comida en el supermercado, la estabilidad frágil de tu empleo, la seguridad incierta de tus inversiones y ahorros. Todo, absolutamente todo está a punto de cambiar de manera radical. Lo que presencias no es política internacional aburrida que puedes ignorar cómodamente. Es el nacimiento violento de un nuevo orden mundial gestándose frente a tus ojos mientras la mayoría de la gente permanece distraída con entretenimiento vacío y noticias superficiales diseñadas para ocultar la verdad. Si quieres entender lo que los medios te ocultan, suscríbete ahora antes de que censuren este canal. Las últimas 72 horas fueron absolutamente frenéticas en los pasillos del poder de estos 3 países. A las 6 de la mañana del lunes hora de Moscú, el portavoz del Kremlin anunció oficialmente el acuerdo de cooperación estratégica con México que cambiaría la historia del hemisferio occidental. 3 horas después exactamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó públicamente los detalles fundamentales del pacto histórico ante medios internacionales. Y entonces, cuando los asesores de Trump finalmente lograron despertarlo en su residencia de Mar-a-Lago y explicarle con urgencia la magnitud completa de lo que acabara de suceder, el presidente estadounidense estalló en una furia que sus colaboradores más cercanos describen como la más intensa y violenta que han presenciado jamás en todos sus años trabajando con él. Trump organizó una conferencia de prensa improvisada caótica donde llamó a Putin un enemigo declarado mortal de América y a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum una traidora absoluta al continente americano que merece consecuencias severas. ¿Te contaron los medios que México acaba de romper 180 años de dominación? Pero detrás de toda esa rabia teatral calculada y esos insultos públicos dramáticos, hay algo mucho más profundo y revelador que la prensa corporativa no te mostrará nunca. Hay miedo genuino, visceral, pánico real existencial de un imperio decadente que siente por primera vez en generaciones enteras que su control absoluto sobre el hemisferio occidental está resquebrajándose irreversiblemente. Pero para entender por qué 3 simples buques han puesto a Washington de rodillas, primero debes saber la verdad oculta sobre el petróleo mexicano que te han ocultado durante décadas. México produce aproximadamente 1.800.000 barriles de petróleo cada día. En la superficie ese número parece modesto comparado con gigantes petroleros absolutos del planeta. Arabia Saudita bombea más de 10 millones de barriles diarios desde campos infinitos del desierto. Rusia extrae más de 11 millones de barriles cada 24 horas de vastas reservas siberianas congeladas. Venezuela posee las reservas probadas más grandes del mundo entero a pesar de todos sus problemas. Pero aquí está el detalle absolutamente crucial que cambia completamente toda la ecuación estratégica y explica por qué Washington perdió el sueño.
Ese petróleo mexicano está a menos de 300 kilómetros de la costa estadounidense de Texas. Está prácticamente en el patio trasero del imperio. Está tan cerca que puedes verlo en el horizonte desde plataformas petroleras tejanas en un día despejado. ¿Sabías que México produce 1.800.000 barriles diarios a 300 kilómetros de Texas? ¿Por qué crees que Estados Unidos trató ese petróleo como suyo durante un siglo completo? Durante más de un siglo entero, Estados Unidos trató esas reservas petroleras mexicanas como si fueran una extensión natural de sus propios recursos energéticos nacionales que podía explotar libremente. Las grandes compañías estadounidenses como Standard Oil y todas sus empresas sucesoras dominaron completamente la industria petrolera mexicana desde los primeros años del siglo XX hasta ese momento revolucionario histórico de 1938. Fue entonces cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más valientes y trascendentales de toda la historia latinoamericana moderna, que mandó ondas de choque a través del continente. Nacionalizó completamente el petróleo mexicano y creó Petróleos Mexicanos, conocido universalmente por sus siglas Pemex. Ese acto heroico de soberanía energética provocó amenazas muy serias de intervención militar estadounidense directa, que solo se detuvieron por la inminente Segunda Guerra Mundial, que requería cooperación mexicana urgente. ¿Te explicaron que en 1938 Washington amenazó con invadir por la nacionalización? Pero la historia no terminó ahí ni remotamente cerca. Washington nunca jamás en ningún momento aceptó realmente perder el control directo sobre esos recursos estratégicos vitales. Durante las siguientes décadas, administración tras administración estadounidense presionó incansablemente a México para que abriera nuevamente su sector energético a inversión extranjera directa. Utilizaron el Tratado de Libre Comercio como herramienta brutal de presión económica constante. Emplearon diplomacia agresiva en absolutamente cada reunión bilateral. Hicieron amenazas económicas apenas veladas sobre aranceles punitivos y restricciones comerciales severas. Condicionaron préstamos cruciales del FMI y Banco Mundial a reformas energéticas que favorecían intereses corporativos estadounidenses. Y finalmente en 2013, después de décadas de presión implacable brutal, lo lograron parcialmente cuando México aprobó una reforma energética histórica permitiendo inversión extranjera directa en sectores cerrados herméticamente desde 1938. ¿Sabías que en 2013 las petroleras estadounidenses celebraron creyendo que habían ganado? Las grandes corporaciones petroleras estadounidenses como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips celebraron esa reforma como si acabaran de ganar la lotería más grande de toda la historia mundial del petróleo. Pensaron sinceramente que el petróleo mexicano finalmente había vuelto a estar bajo su control efectivo, después de 75 años de nacionalización frustrante. Organizaron fiestas privadas lujosas en Houston y Dallas, donde ejecutivos brindaban con champán francés de $5,000 la botella celebrando su victoria sobre la soberanía mexicana. Comenta abajo si sabías que Estados Unidos consideró el petróleo mexicano como suyo durante 180 años. Ahora que sabes que Estados Unidos consideraba ese petróleo como suyo durante 180 años, déjame revelarte exactamente qué firmó Putin, que ha roto ese control para siempre. El acuerdo firmado entre México y Rusia no es simplemente un tratado comercial ordinario de intercambio de productos o servicios básicos. No es solo un contrato simple de compraventa de equipos petroleros estándar. Mis fuentes directas dentro del gobierno mexicano, contactos que he cultivado cuidadosamente durante años y que tienen acceso privilegiado a documentos clasificados de máxima seguridad, me confirmaron que este acuerdo histórico incluye 3 elementos fundamentales que han puesto a Washington completamente de cabeza y están causando reuniones de emergencia las 24 horas en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca. ¿Conoces los 3 pilares del acuerdo que tienen al Pentágono en pánico absoluto? Primero, Rusia va a proporcionar a México tecnología avanzada de última generación para exploración y explotación de yacimientos petroleros en aguas profundas del Golfo de México. Estamos hablando de tecnología de perforación submarina sofisticada que México simplemente no posee y que Estados Unidos se negó sistemáticamente a compartir durante décadas, argumentando vagas razones de seguridad nacional que nunca explicaban completamente. Esta tecnología rusa de punta permitiría a México explotar reservas masivas de petróleo en aguas profundas, que geólogos estiman conservadoramente en más de 20.000 millones de barriles, lo que casi triplicaría las reservas probadas actuales del país de la noche a la mañana.
¿Sabías que tecnología rusa triplicaría las reservas mexicanas de la noche a la mañana? Segundo, empresas petroleras y energéticas rusas con décadas de experiencia práctica van a participar directamente en la modernización completa de las 6 refinerías mexicanas existentes que necesitan desesperadamente actualización tecnológica urgente. Esto incluye específicamente la nueva refinería de Dos Bocas ubicada en el estado de Tabasco. Una instalación masiva moderna que tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios de crudo pesado mexicano. Esta modernización permitiría a México finalmente dejar de importar gasolina refinada de Estados Unidos, algo que actualmente representa más de 500,000 barriles diarios y cuesta literalmente miles de millones de dólares anuales que fluyen directamente a refinerías tejanas. ¿Entiendes que México dejará de importar 500,000 barriles diarios de gasolina tejana? Y tercero, esto es precisamente lo que tiene a Donald Trump gritando furioso en reuniones privadas y perdiendo el sueño todas las noches según personas que trabajan directamente en la Casa Blanca. Rusia prometió formalmente respaldo militar concreto para proteger todas las instalaciones petroleras mexicanas de cualquier tipo de interferencia externa, sabotaje organizado o ataque directo. Esto incluye explícitamente la presencia permanente de buques de guerra rusos navegando en el Golfo de México en misiones de patrullaje constante y posiblemente también en despliegue de sistemas avanzados de defensa aérea, S-400 en territorio mexicano para proteger infraestructura crítica energética. ¿Por qué crees que Trump no duerme sabiendo que habrá S-400 en territorio mexicano? Dale like si entiendes que sistemas S-400 en México cambian todo el equilibrio de poder regional. Estos 3 pilares del acuerdo no son simples contratos comerciales. Son la construcción de una cerca que Estados Unidos nunca imaginó que México se atrevería a levantar. Déjame ponértelo en términos absolutamente simples con una analogía que vas a entender perfectamente y hará clic inmediato en tu mente. Imagina por un momento que tienes un vecino abusivo que durante 100 años completos ha estado entrando a tu jardín sin pedir nunca permiso. Usa tu agua libremente para regar sus propias plantas sin pararte nada. Te dice constantemente que puedes plantar y que no puedes plantar en tu propia tierra que te pertenece legalmente. Te amenaza sutilmente cada vez que intentas hacer algo por tu cuenta sin pedirle primero su aprobación explícita. Te hace sentir que tu propiedad realmente le pertenece a él aunque esté legalmente a tu nombre en todos los documentos oficiales. ¿Has tenido un vecino que entra a tu jardín sin pedir permiso durante décadas enteras? Un día llega otro vecino diferente, uno que es más grande físicamente, más fuerte militarmente, más poderoso económicamente que el primero. Y ese nuevo vecino te dice directamente sin ambigüedades que va a ayudarte a construir una cerca bien alta y sólida alrededor de toda tu propiedad. Te dice que va a vigilar día y noche para asegurarse de que absolutamente nadie entre sin tu permiso, explícito por escrito. ¿Cómo te sentirías si otro vecino más fuerte te ayudara a construir una cerca protegida militarmente? Eso es exactamente palabra por palabra lo que Rusia está haciendo con México en este momento histórico sin precedentes. Le está dando a México algo que nunca tuvo en toda su larga y complicada relación bilateral con Estados Unidos, desde la guerra de 1846 hasta 1848. La capacidad real tangible y respaldada militarmente de decir no y hacer que ese no sea respetado internacionalmente sin sufrir consecuencias devastadoras. Recordamos las palabras sagradas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. México tiene hambre de soberanía que es justicia histórica. ¿Sabías que Putin planificó esta jugada durante 25 años con paciencia de la KGB? Lo que muy pocas personas entienden completamente. Lo que escapa a la mayoría de analistas superficiales que ves en televisión parados por corporaciones, es que este movimiento estratégico de Putin no es para nada improvisado ni simple reacción oportunista al momento político actual favorable. Rusia construyó metódicamente esta alianza con México durante años, paso a paso con paciencia estratégica que caracteriza al expresidente de la KGB que sabe planificar operaciones complejas a décadas vista. Han estado enviando delegaciones comerciales discretas, estableciendo contactos profundos en universidades públicas, ofreciendo becas generosas a estudiantes mexicanos talentosos, construyendo relaciones personales sólidas con figuras políticas clave y esperando pacientemente el momento perfecto para hacer su movimiento definitivo que cambiaría la historia. ¿Entiendes que es la primera vez que México puede decir no y ser respetado internacionalmente? Comparte este análisis con todos tus contactos que necesitan despertar a la realidad geopolítica.
Con esa cerca construida y protegida militarmente, México descubre algo que no había sentido en 180 años, libertad real. Para Moscú, esta alianza con México cumple múltiples objetivos estratégicos simultáneos que se complementan perfectamente, en tablero geopolítico global. Primero, establece presencia militar rusa permanente en el hemisferio occidental por primera vez desde el final de la Guerra Fría en 1991, algo que parecía absolutamente imposible hace apenas 5 años. ¿Sabías que es la primera presencia militar rusa permanente en el hemisferio desde 1991? Segundo, desafía directamente la doctrina Monroe que Estados Unidos estableció unilateralmente en 1823 declarando que toda América Latina era su zona de influencia exclusiva y que potencias extraeuropeas no tenían derecho a intervenir en asuntos del continente. Tercero, asegura para Rusia acceso preferencial a recursos petroleros mexicanos que pueden ser cruciales si las sanciones occidentales se intensifican aún más en contexto de confrontación con OTAN. Y cuarto, demuestra al mundo entero que Estados Unidos ya no tiene poder unilateral absoluto para controlar todo lo que sucede en su propio vecindario geográfico inmediato. ¿Entiendes que la doctrina Monroe de 1823 acaba de morir en el Golfo de México? Para México los beneficios son igualmente múltiples y transformadores estructurales. Obtiene tecnología petrolera avanzada que necesita desesperadamente. Obtiene protección militar contra presiones estadounidenses. Obtiene socio comercial alternativo poderoso que reduce dependencia económica total de Estados Unidos. Y obtiene quizás lo más importante de todo, dignidad nacional y respeto internacional que viene de poder negociar desde posición de mayor fortaleza relativa. ¿Por qué crees que México diversifica hacia China, Rusia, India y Unión Europea ahora? Comenta fin de la doctrina Monroe, si entiendes que el hemisferio ya no es propiedad de Estados Unidos. Mientras México celebra su nueva soberanía, Trump grita amenazas furiosas. Pero hay algo que él sabe y no te dirá, no puede hacer nada. Trump amenazó públicamente con imponer aranceles del 25% a absolutamente todos los productos mexicanos que entran a Estados Unidos. Eso incluiría automóviles fabricados en plantas mexicanas de Ford, General Motors y Volkswagen. Incluiría productos electrónicos ensamblados en maquiladoras de frontera norte. Incluiría productos agrícolas frescos que millones de estadounidenses compran diariamente en supermercados sin pensar dos veces. ¿Sabías que Trump amenaza con aranceles del 25% pero no puede implementarlo realmente? El aguacate que comes en tu ensalada viene casi seguramente de Michoacán o Jalisco. Los tomates, chiles, pepinos que compras vienen de campos mexicanos. Las fresas y frambuesas de tu desayuno probablemente cruzaron la frontera ayer. Las partes de automóvil que mantienen funcionando tu carro se fabrican en plantas mexicanas modernas. La cerveza Corona, Modelo y otras marcas que bebes fines de semana con amigos se elabora en cervecerías mexicanas. El tequila auténtico que tomas en celebraciones solo puede venir legalmente de México. Absolutamente todo eso viene de México mediante cadenas de suministro increíblemente complejas e interdependientes desarrolladas durante 30 años desde que entró en vigor el TLC. ¿Entiendes que la deuda estadounidense de 36 billones limita severamente sus opciones reales? La deuda nacional estadounidense ya superó los 36 billones de dólares y sigue creciendo cada día a ritmo verdaderamente alarmante que preocupa hasta economistas conservadores más ortodoxos. La inflación, aunque bajó de máximos históricos recientes, sigue siendo problema persistente doloroso que afecta millones de familias estadounidenses de clase media y baja, especialmente en costos de vivienda, alimentos básicos y energía. El déficit comercial bilateral solo con México alcanza más de 150.000 millones de dólares anuales, cifra masiva que refleja cuán profundamente integradas están ambas economías. ¿Por qué crees que el déficit comercial con México alcanza 150.000 millones anuales? ¿Sabías que el aguacate, tu carro y tu cerveza dependen de cadenas mexicanas complejas? Trump puede gritar y amenazar todo lo que quiera en conferencias de prensa televisadas y publicaciones furiosas, en redes sociales que obtienen millones de vistas. Puede insultar a líderes extranjeros, puede hacer amenazas dramáticas de consecuencias terribles, pero sus opciones reales de acción efectiva son extremadamente limitadas por estas duras realidades económicas que ninguna retórica puede cambiar. ¿Entiendes que aranceles del 25% significarían inflación de 2 dígitos en Estados Unidos?
Suscríbete y activa la campanita para recibir análisis que los medios corporativos censuran. Dale like si entiendes que Trump puede gritar pero sus opciones reales son cero. La debilidad de Trump no es personal. Es estructural. Es el final de un imperio jugando damas mientras Putin juega ajedrez tridimensional. Vladimir Putin está jugando ajedrez tridimensional a largo plazo con estrategia paciente de décadas, mientras Trump juega damas reaccionando emocionalmente al momento inmediato sin visión estratégica. El presidente ruso con más de 25 años consecutivos en poder absoluto sabe perfectamente por experiencia que cada día que pasa sin respuesta verdaderamente efectiva y contundente de Washington, esta alianza estratégica con México se fortalece orgánicamente y consolida más profundamente. ¿Ves la diferencia entre jugar ajedrez tridimensional versus jugar damas emocionales? Cada barco de guerra ruso que llega al Golfo de México y es recibido cordialmente por autoridades navales mexicanas es señal clara como cristal al mundo entero de que Estados Unidos ya no controla su propio vecindario geográfico como controlaba absolutamente antes. Está escrito en sabiduría antigua, los poderosos caerán de sus tronos. Estamos presenciando esa caída en tiempo real. ¿Por qué crees que cada barco ruso en el Golfo es señal de que Estados Unidos perdió control? Por el otro lado está visión multipolar emergente que promueven activamente potencias como Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica y muchos otros países del llamado sur global que representa mayoría de humanidad. Una visión alternativa donde diferentes potencias regionales comparten poder internacional de manera más equilibrada y países pequeños y medianos tienen más opciones reales y más soberanía genuina para tomar propias decisiones estratégicas sin ser castigados automáticamente. ¿Entiendes que la visión unipolar estadounidense murió y nace el mundo multipolar ahora? México eligió muy claramente segunda visión multipolar con este acuerdo histórico firmado con Rusia y ese es cambio tectónico que va a resonar y tener consecuencias profundas por generaciones enteras en toda América Latina y mucho más allá de fronteras del hemisferio occidental. ¿Sabías que Putin lleva 25 años en poder planificando esto versus 4 años de Trump en Twitter? Comentas Putin juega ajedrez, si ves que estrategia rusa de 25 años está ganando. Este es el momento en que el viejo orden se quiebra y nace uno nuevo. Tú estás presenciando historia que tus nietos estudiarán en libros. Como nos enseñaron, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Esta verdad no puede ser silenciada. Compártela. Estás presenciando el momento exacto en que viejo orden westfaliano establecido en 1648 se quiebra irreversiblemente y nace uno completamente nuevo frente a tus ojos. ¿Entiendes que estás presenciando el momento en que viejo orden se quiebra? Tus nietos estudiarán este momento histórico en